terminar, vamos con nuestro último punto, que consiste en leamos lo que dice el carpintero, luego respondamos las preguntas. De esta plancha voy a cortar los cuadrados más grandes posibles sin que se desperdicie. Me están dando la palabra clave cortar y quiere decir que la tabla, o bueno, la plancha, voy a formar cuadrados de tal manera que no desperdicie algún pedazo de madera. ¿De qué medida debe cortar los cuadrados el carpintero? Es decir, lo que tienen cuando calculemos el máximo común divisor, esa va a ser la respuesta de qué medida deben tener los cuadrados. Recuerden que los cuadrados van a tener la misma medida de largo y de ancho. ¿Y cuántos cuadrados se pueden cortar? Atentos a la explicación. Vamos a mirar que tenemos 256 por 96 centímetros de ancho. Entonces vamos a tomar esas dos medidas y vamos a realizar la descomposición en factores primos de los dos. Voy a hacer este ejercicio por separado para que podamos ver las dos formas en las que podemos hallar el máximo común divisor. Realizaré la descomposición en factores primos por separado de las cantidades. Como termina en cifra par, puedo descomponer y sacar la mitad. Mitad de 256 es 128. Como termino en cifra par, vuelvo a sacar la mitad. Mitad en este caso de 128 va a ser 64. Vuelvo a tener cifra par, saco la mitad, mitad 32. Vuelvo a calcular la mitad, que es 16. La mitad es 8. La mitad es 4 y la mitad es 2 y la mitad de 2, 1. Ahora vamos a descomponer el 96. Mitad de 96, 48. Mitad de 48, 24. Mitad de 24, 12. Mitad de 12, 6. Mitad de 6, 3 y tercera de 3, 1. Después de que los descompongo por separado, vamos a mirar cuáles tienen ellos en común. Primer término en común, un 2. Luego escribo acá 2. Multiplico. Segundo término en común. Voy a hacerlo por colores. Primer término en común. Lo señalo. Segundo término en común. Acuérdense que cada vez que tengan alguno en común los vamos a ir multiplicando. Tercer término en común. Cuarto término en común. Y por último, tenemos nuestro quinto término. Si observamos, ya no se repiten estos factores en ninguna de las descomposiciones. Luego resolvemos nuestra multiplicación. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Quiere decir que yo puedo cortar cuadrados que tengan la medida de 32 centímetros por 32 centímetros. Bueno, quizás en la imagen no quedó como un cuadrado. Vamos aquí a tratar. Pero quiere decir que los lados de los cuadrados van a medir 32 centímetros. Ahora necesito saber cuántos cuadrados se podrán cortar. Para eso, como estoy usando esta segunda forma, lo que vamos a hacer es tomar
cada una de las dimensiones, en este caso 256 y 96, y lo vamos a dividir entre 32. 256 dividido 32. Debemos buscar, en este caso, si 32 cabe en 25. Como no cabe, voy a pasar a mi siguiente cifra. ¿Cuántas veces cabe el 32 en 256? Si yo hago la tabla del 32 o por ensayo y error, voy a encontrar que cabe 8 veces. 8 por 32 es 256. Y 256 menos 256 es 0. Quiere decir que en la base de esa tabla rectangular yo puedo ubicar 8 cuadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Supongamos que todos miden igual. 8 cuadrados de base. Y vamos a mirar cuántos de ancho. 96 dividido 32. Si yo miro en la tabla del 32, yo sé que cabe 3 veces y 96 menos 96 va a ser 0. Quiere decir que voy a tener acá 3 cuadrados de ancho y 8 cuadrados de largo. Como necesito saber cuántos cuadrados se pueden cortar, recuerden que acá voy a calcular o puedo contarlos o puedo calcular el área de esa tabla. Si tengo 8 cuadritos y lo multiplico por 3, 8 por 3 voy a tener que se van a poder multiplicar, voy a poder recortar, perdón, en total 24 cuadros o cuadrados. Esto haciéndolo con esta forma de calcular el máximo común divisor. Quiere decir que la medida de los cuadrados debe ser 32 centímetros y podemos cortar 24 cuadrados o 8 cuadrados de base y 3 de altura. O, perdón, 8 cuadrados de base sí por 3 de altura. También es una posible respuesta. Voy a explicarlo también con la forma número 2, ¿listo? De cómo podemos calcular el máximo común divisor calculando la descomposición en factores primos de las dos cantidades. Veamos. Ok, ahora vamos a calcular el máximo común divisor teniendo en cuenta que nos están pidiendo cortar los cuadrados, de tal manera que no desperdiciemos ningún pedacito de madera. Recordemos que esto es la base y esto es la altura de la tabla. Para ello vamos a descomponer a cada cantidad al mismo tiempo. 256 y 96. Voy a poner que esto es el largo y esto es el ancho. Como ambos terminan en cifra par, sacamos la mitad de 256, que es 128, y de 96, que es 48. Sacamos la mitad, que es 64, y 24, mitad, 32, 12, mitad, 16 y 6, mitad, 8 y 3. No puedo seguir calculando o descomponiendo en factores primos porque el 3 y el 8 no tienen un factor en común que los pueda dividir. Por eso voy a dejar hasta ahí. Cuando tengo, realizo la multiplicación de los factores primos. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Recuerden que acá nos está indicando que lo que van a tener en común al ser un cuadrado, es decir, la medida de sus lados, como es lo que tienen en común, va a ser 32 centímetros. Quiere decir que la tabla
vamos a recortar cuadrados del lado 32 centímetros. Luego la medida de los cuadrados debe ser de 32 centímetros. ¿Cuántos cuadrados puedo cortar? Si se dan cuenta, como hicimos anterior, hicimos la división de 256 entre 32 y efectivamente nos dio 8. Nos está indicando que de largo puedo ubicar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadrados y de ancho podemos ubicar 3. Entonces, cuando yo tengo, supongamos que son cuadrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo que mirar, ¿listo? ¿Cuántos cuadrados voy a calcular? Uno de los errores que cometieron eran que sumaban 8 más 3 y decían que solo podíamos tener 11 cuadrados. Esto es incorrecto porque estamos hablando de una área. Recuerden que el área de un rectángulo, en este caso es base por altura. Si tengo en la base 8 cuadritos y en la altura 3, ¿cuántos voy a tener en total? 8 por 3 es igual a 24 cuadros. Mucho cuidado, cuadrados, al momento de asociar la información. Cuando tenemos, por ejemplo, hicimos lo de los grupos, ¿sí? Nosotros siempre al final tenemos que verificar qué es lo que está representando cada cantidad. En este caso, me está diciendo que voy a ubicar 8 cuadrados de largo y 3 de ancho. Y al completar la cuadrícula, listo, voy a tener que tengo en total 24 cuadros. Para tener en cuenta de resolver o calcular mínimo o máximo común divisor, es necesario tener presentes las palabras claves que han aparecido durante la realización del video. De igual forma, los ejercicios que aparecen en el taller de repaso para nuestra evaluación trimestral. Con esto hemos finalizado nuestra corrección del quiz de mínimo común múltiplo y máximo común divisor.